Gracias por ser miembro del canal. Ahora puedes ver el video sin interrupciones. Dios te bendiga, cristiano imprudente. 15:29. 15:29. O sea, dice, mire, que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si evitan por completo estas cosas, les irá bien, que tengan buena salud. Sí. Entonces aquí habla de abstenerse. El abstenerse implica muchas cosas: comerla, transfundirla, utilizarla tal vez para alguna... Pero ¿cómo Pablo les podría decir que implicaría también transfundirla si en ese tiempo no existía la transfusión? Porque antes también había muchas maneras de cómo se usaba la sangre. Pero se hacían transfusiones de sangre. No, en aquel tiempo no. Ya sería una interpretación que ustedes le dan al texto, ¿verdad? Pero por lo que dice tanto el libro de los Levíticos. Pero Levítico vimos que dice comer. Ajá. Y ya vimos que en realidad no se la come. Cuando usted se transfiere, no hay Fíjate lo que dice un aquí. deglutir, ¿no? O sea, aparte de eso, Okay. ¿por qué nosotros no aceptamos la sangre? Mire lo que dice Levítico 17:11. Aquí ¿Dónde está? está. Aquí. ¿Quiere leerlo? Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por ustedes, porque la sangre es lo que hace la expiación mediante la vida que hay en ella. O sea, Pero ahí eran no los dice... sacrificios. Ajá. Dios aceptaba el derramamiento de sangre, que se derramara sangre para que pudiera perdonarse los pecados de los israelitas. Era un trato o un arreglo que tenía Jehová con los israelitas. Pero aquí dice que la vida está en la sangre. ¿Y eso Entonces implica implica en nosotros que, por ejemplo, yo respeto su vida, Sí, sí. ¿verdad? La de ella, porque es individual. Ok. Entonces, si yo al ponerme sangre, estaría obteniendo algo, ¿verdad? De la persona, de la parte de la vida de la persona. Okay. Entonces, por eso nosotros consideramos sagrada la En sangre, no en por el hecho de... interpretación, así lo ven, ¿verdad? Aunque ahí el pasaje no dice porque incluso ese que me leyó solo dice que la vida está en la sangre, lo cual cualquier médico, cualquier sistema o doctor, sabemos que si perdemos la sangre morimos, ¿no? Y el pasaje lo único que dice es que la vida está en la sangre, pero no habla más allá. Sí, porque... Y ya sería agregarle algo al texto que no está implícito. No, ¿verdad? pero aquí el punto es, cuando uno habla de vida, pues es la vida de un ser humano. Pero la pregunta es, la en ese vida del texto, animal está en la sangre. ¿en qué también. momento estaría diciéndome que no puedo Yo entiendo, no, quiero tratar como de entender, digo, dice ese texto que la vida está en la vida está en la sangre, Y pero el ¿en qué texto momento que le leyó ella dice abstenernos de sangre. abstenerse de la Entonces, sangre? ya Implica se complementa un texto con el Ok. otro, ¿verdad? Es que bueno, en ese texto que dio ella, que vemos que también no nos sirve porque el que creería yo, no, es mi opinión y a lo mejor estoy equivocado, que el que más se acercaría fue ese que me dio de Hechos, del Levítico y del Antiguo, no aplicaría porque incluso dice la sangre, la grasa, entonces lo descartamos porque aparte dice comer específicamente. Ese que me dijo solo habla de que la vida está en la sangre, pero no habla de eso, pero el que me interesa como entender más es ese que me dio, que dice absténganse de sacrificado a los ídolos, de inmoralidad sexual y entre de todo sangre. eso estaba implicado. Para la vista de Dios es un pecado, tanto la inmoralidad sexual como el asesinato, tanto así que hasta el comer sangre o utilizar la sangre de otras maneras, para él es un pecado grave. Déjame ver si entiendo bien, porque en ese tiempo me gusta leer en el tiempo de los griegos, en el tiempo de este Calígula, por ejemplo, que fue alguien muy sanguinario. Se acostumbraba que en los templos se usaban para tener relaciones ahí, eso era una ofrenda para los dioses, se traía y se sacrificaban animales y la gente se tomaba la sangre y tenían relaciones sexuales y le sacrificaban cosas a los ídolos, tanto así que había los primeros cristianos tenían la duda de si podían, cuando alguien les invitaba a comer, si podían comer o no, porque eso que se sacrificaba ahí luego se vendía en la carnicería a bajo precio, porque había sido sacrificado a los ídolos. Entonces era como, oye, y entonces Pablo les dice, hey, los ídolos nada son, ustedes puedan comer, no pregunten nada por cuestión de conciencia, pero pueden comerlo, nada más no pregunten, porque si ustedes preguntan y les dicen, esto fue sacrificado a los ídolos, ustedes ya se verían un poco mal de testimonio para ellos, pues, mira, dice que es cristiano y se come una carne que fue sacrificada. Entonces decía él, no pregunten nada, solo cómanselo. Y en ese contexto entiendo que Pablo les dice, hey, absténganse de todo esto, de beber sangre, de cometer inmoralidad sexual y de hacer sacrificio a los ídolos. Entonces,
si leemos todo el capítulo, pareciera decir que de nuevo es comer sangre. Pues por eso mi pregunta era que si un día llegan a entender el concepto de comer, que el comer la digestión inicia desde que uno lo mastica, a excepción de cuando uno recibe un suero. Le digo, el suero sí va y tiene que ser desechado, pero la transfusión de sangre es un tejido. La sangre, el tejido más grande que tenemos es la piel, todo el cuerpo, pero el órgano, perdón, más grande. Pero la sangre no sucede como con tomar alcohol o con ponerse ¿cómo se dice? Un suero, porque el suero usted tiene que ir a desecharlo, pero la sangre no, la sangre es un órgano. Fíjese, disculpe, Sí. a mí me pusieron suero, que se llamaba, yo lo miré porque estaba todavía en la cama cuando me operaron del riñón. Okay. Me pusieron ese suero. Y también cuando me hicieron el legrado me pusieron, yo miré que me lo pusieron. Sí. O sea, me pusieron lo que yo les pedí. Y pues mi operación, la otra, como le digo, duró de 11 a 5 de la tarde. Y yo no tuve ningún problema. Ningún problema, gracias a los doctores y pues a Jehová también, que ya estoy viva aquí con un riñón. Eso, claro. Yo tenía 20 años, ahorita tengo 65 años. ¿Lo ha cuidado bien, no? Nada de pues Coca-Cola, nada de... Sí, me he cuidado algo de eso. Qué bueno. Entonces, el punto es, ¿verdad? Que si yo me hubiera puesto sangre, tal vez viviría. Igual pero hubiera mi conciencia estaría lastimada porque en su interpretación es una desobediencia. Una ley que Dios dio, porque es una ley, un mandato que Dios dio. Entonces, así como no matarás, ¿verdad? No desearás la esposa de tu prójimo, ¿verdad? Claro. Ese es mi punto, que esos son mandamientos claros, es el decálogo, son 10 mandamientos claros, donde ahí sí Dios especifica, no harás esto, pero no veo... Pero aquí también dice, no tomarás sangre, no comerás sangre. No comerás sangre. Es que abstenerse, como le decía, en ese tiempo no era que ninguno de ellos pensaría en un contexto de nada más que comer, porque eso lo hacían, lo bebían, como usted dijo, los gladiadores, trataban de obtener la energía del contrincante. Lo usaban como medicamento. Ahora la sangre, comían, ¿no? La sangre la usan también como un medicamento o para salvar la vida de otra persona. Entonces para nosotros es una violación, claro. Sí. ¿verdad? Y eso quería entender muy bien. Entonces por eso un testigo de Jehová se siente tan mal, porque en su interpretación ustedes creen que están violando la ley de Dios. La Biblia. La Biblia no dice eso, pero más bien en la interpretación que ustedes tienen. Por ejemplo, yo tengo una interpretación y creo que no habla de eso. Pero mi punto es que en la interpretación que ustedes tienen de ese pasaje, ustedes creen que eso está mal. Es nomás eso, quería entender bien qué sería. Porque es como le dijo mi compañera, ¿verdad? Es por ejemplo que a nosotros nos dijeran, por ejemplo, si yo tengo problemas del alcohol y me dicen... El alcohol es un alimento también. Entonces me dicen... ya no tomes alcohol porque te va a dar cirrosis o te va a dar... Pero me lo inyecto, ¿no? Pero si me lo inyecto igual tengo que desecharlo. Pues entonces, no sucede lo mismo que el punto es que se alimenta. Ahí está el punto. Ha dicho la palabra clave ahí, se alimenta. Y en la sangre no es un alimento, le digo, es un parte de tu tejido. Pero lo metemos a nuestro cuerpo. Es ahí el que la sangre entra a nuestro cuerpo, a nuestras venas. Y es como aunque no te lo comas, está haciendo parte de tu cuerpo. Y ahora el punto es cuando le ponen a uno transfusión de sangre, el nivel de la sangre sube. Es lógico. Yo conocí a una muchacha, una testigo de Jehová que no aceptó sangre, llegó a 1% en su cuerpo. Y ella, porque tuvo un accidente y tuvo una hemorragia interna, ¿verdad? Nadie la quiso atender, ni el seguro, ni el hospital general, ni unas clínicas particulares, hasta que hubo una testigo de Jehová que era doctor, que es doctor, y ella la atendió. Duró meses en recuperar su nivel de sangre, pero sin transfusión. El punto es que yo tenía una compañerita de trabajo y a ella le ponían transfusiones de sangre, porque cada mes en su periodo tenía hemorragias y se desangraba. Entonces dice que ella ya no le gustaba porque cada que le ponían una transfusión de sangre sentía que tenía otra personalidad. ¿A poco? Que ella actuaba y hacía cosas que nunca había hecho. Y no será esa ya justificación porque clínicamente no hay ningún estudio que diga que uno sería... Lo que le digo es la vida de la persona, es las características, es lo que uno es, ¿verdad? De la persona. Entonces ella me comentó, dice, ustedes como testigos de Jehová no se ponen sangre, me dijo. Digo,
Incluso para nosotros, aunque no lo hacemos por eso, ¿verdad? Sí, no sí, lo hacemos sí. por el riesgo que hay, pero es más riesgo, por ejemplo, el que uno se transfunda sangre por las enfermedades que trae la sangre. Sí, sí. No, y eso está ese es bien uno de los riesgos. contaminada la sangre. Porque entre tener una enfermedad que contraigas por una transfusión y morir, sigue valiendo más tener vida. Exacto. Que Cristo dijo que no hay amor más grande que el que da la vida por otro. Entonces, por eso, de ahí empezó todo por un pasaje que yo leí, que Cristo les dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Sí. Entonces, cuando uno está en el vientre de nuestra madre, también hay una cierta transfusión de sangre que creo yo que Dios no se contradice, y si Él estaría dando esa interpretación fuera del texto que veo, o sea, no es clara, y estamos en ese acuerdo, que ya es una interpretación que ustedes tienen. Entonces, cuando Él crea la vida, estamos conectados con la madre y hay una transfusión también ahí, no directamente de sangre, no es la misma sangre, Por ejemplo, mire, pero hay a una nosotros, transfusión, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si usted sepa, nosotros, por ejemplo, utilizamos